Buenos días, mis queridos hermanos. Vamos a comenzar un día más en el estudio poderoso de la palabra. El título de hoy es El misterio de la piedad. Creo que este estudio que vamos a empezar hoy es uno de los más difíciles que yo haya enseñado. Me siento pequeño al presentar el misterio de la piedad. Es difícil porque tiene mucha oposición, aunque no tiene ninguna oposición de los cristianos verdaderos que han abrazado la verdad y que entienden las Escrituras. Y Dios, en su amor, en Cristo nos ha presentado y nos ha revelado por medio de las Escrituras el misterio de la piedad. Y comenzamos este maravilloso estudio preguntando, ¿qué es este misterio de la piedad? Es el misterio de nuestra fe. Es el secreto de nuestra fe. Nuestra fe tiene un secreto que nos ha sido revelado en las Escrituras. Y sobre esto, Matthew Henry, el comentario de Matthew Henry dice lo siguiente: el misterio de la piedad es Cristo. Él es Dios, que se hizo carne y se manifestó en la carne. Dios se complació en manifestarse al hombre por medio de su propio Hijo, que tomó naturaleza de hombre. Aunque se le acusó de pecador y se le condenó a muerte como malhechor, Cristo resucitó por el Espíritu, y así quedó justificado de todas las falsas acusaciones con las que fue cargado. Los ángeles le sirvieron, pues Él es el Señor de los ángeles. Los gentiles acogieron el evangelio que los judíos rechazaron. Recordemos que Dios se manifestó en carne para quitar nuestros pecados, redimirnos de toda iniquidad y purificar así un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Estas doctrinas, sigue diciendo Matthew Henry, deben ser demostradas por los frutos del Espíritu en nuestras vidas. Punto. Y aquí termina el comentario de este maravilloso comentario. Este misterio o este secreto está oculto para muchos, ya que tienen sobre sus mentes un velo, y Cristo es el único que puede quitar el velo de nuestro entendimiento. La nación de Israel tiene un velo sobre sus corazones. Por eso es que ellos no pueden ver ni entender a Cristo. Y este misterio necesariamente, este misterio de la piedad, este secreto de la piedad que es el secreto de nuestra fe, necesariamente habla de una Trinidad. Y aquí es donde mucha gente chocan y donde muchos rechazan este concepto de la Trinidad, porque dice que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero también la palabra Biblia no se encuentra en la Biblia. Le llamamos Biblia porque significa un conjunto de libros, y le llamamos Trinidad porque en la deidad hay tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Y en estas cosas vamos a abundar mucho en hoy. Vamos a abundar mucho hoy en este estudio. Yo en otro estudio he hablado bastante de esto, pero hoy en particular creo que voy a profundizar un poquito más sobre estos asuntos para que entendamos el maravilloso estudio de el secreto o el misterio de nuestra piedad. El Señor Jesucristo es la manifestación personal del Dios invisible. Hebreos capítulo 1. Ya lo tengo aquí abierto. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice: el cual, Cristo, aquí está hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria, la gloria de Dios, y la misma imagen de su sustancia. Aquí donde dice sustancia también podemos también traducirlo como persona, y la misma imagen de su sustancia o persona, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros pecados por sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Pero yo quiero concentrarme en la primera frase que dice: el cual, quien es Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, de la persona de Dios. Cristo es la misma imagen de la persona de Dios. La palabra sustancia aquí también significa persona. Cristo, el Hijo de Dios, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de la persona de Dios. Cristo es la forma visible del Dios invisible. Aquí estamos leyendo esto. Y entonces, si vamos a 2 de Corintios 3:14, dice: pero sus mentes fueron cegadas, porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Testamento, permanece sin ser quitado el mismo velo el cual Cristo abolió o el cual Cristo quitó. Este velo representa aquí la incredulidad. Los israelitas no captaron la gloria del antiguo pacto a causa de la falta de fe. Como resultado, el significado del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, permaneció oscuro y oculto para ellos. El velo de ignorancia oscurece el significado del antiguo pacto para el corazón endurecido. Yo cuando leo el antiguo pacto, en cada página, en cada libro, estoy leyendo el sacrificio de Cristo. Estoy leyendo a Cristo. Jesucristo está en cada página, en cada letra, en cada coma del Antiguo Testamento, en cada personaje, en cada utensilio del tabernáculo de Moisés. Jesucristo está revelado en todas las páginas. Jesucristo mismo dijo: de mí escribieron los profetas y los salmos están repletos
de profecías y enseñanzas de Jesucristo. Pero muchas personas no lo ven, está oculto para ellos, tienen un velo. Y Dios comenzó a revelarlo por medio de, en el Antiguo Testamento, por medio de sombras. Pero cuando llega a Génesis 3:15, ahí vemos cómo lo reveló más abiertamente. Y así sucesivamente a través de todo el Antiguo Testamento, los profetas escribieron de la persona de Cristo, no solo revelándonos la obra que realizaría, sino también su persona y procedencia. Todo está ahí. Lo único que tenemos que pedirle a Dios que quite el velo para que podamos ver y que nos dé luz sobre todas estas maravillas. El Antiguo Testamento es palabra de Dios. Hay personas que piensan de que ya la palabra de Dios del Antiguo Testamento ya pasó. No, tanto el Antiguo como el Nuevo es palabra de Dios, que nos enseñan, que nos instruyen, que nos edifican. Alabado sea el nombre de Jesús. Los dos son palabras de Dios. Miren, Pablo, antes de venir a Cristo, él no entendía el Antiguo Testamento. Él leía el Antiguo Testamento, pero estaba leyendo la letra solamente, tenía información solamente. Él no veía a Cristo antes de su conversión en las Escrituras. Pero una vez que se convirtió, vio a Cristo en todo el Antiguo Testamento y lo enseñó en sus 14 epístolas del Nuevo Testamento. Sin Cristo en el corazón, el Antiguo Testamento está oculto. Pero tan pronto una persona viene a Cristo, el velo es levantado y podrá ver y entender. Con el velo removido, el creyente es capaz de ver la gloria de Dios revelada en Cristo. Con el velo removido entendemos que la ley nunca fue dada para salvar, sino para llevarnos a aquel que salva, Cristo el Señor. Y entendemos que toda la sombra del Antiguo Testamento se ha revelado en el Señor Jesucristo. En Cristo tenemos la sustancia de todas las sombras, figuras y tipos del Antiguo Testamento. Si usted puede entender esto, usted va a entender toda la Biblia poderosamente. Entonces, cuando hablamos de misterio o de secreto, ¿qué es un misterio? ¿Qué es un secreto? O como lo dice ahí en Timoteo, el misterio de la piedad. ¿Qué es un misterio? Es algo que antes estaba oculto, pero que ahora ha sido completamente revelado. En el Nuevo Testamento siempre significa cualquier doctrina que no ha sido en tiempos antiguos revelada completamente a los hombres, pero ahora ha sido revelada a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y pregunto una vez más, ¿cuál es este misterio de la piedad? Este misterio de la piedad es la fe que profesamos. Es la persona de su Hijo encarnado, revelado en un cuerpo humano,
sin naturaleza de pecado. Es la obra del sacrificio de la cruz. Este y solo este es el objeto de nuestra fe. Su fe y la mía debe estar en su Hijo y en la obra de redención que su Hijo realizó en la cruz. Ahí solamente. Ahí es donde debe estar nuestra fe constantemente, diariamente, en todo momento, en Jesucristo y en la obra que Él realizó allí en la cruz, en ese sacrificio. Porque ese sacrificio fue el que abrió el camino. Ese sacrificio fue el que pagó, el que nos salvó de nuestros pecados. Ese sacrificio es el que tiene poder. Jesucristo, hombre, es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo repito, este y solo este es nuestro objeto de fe. Cuando nuestra fe mira a Jesús y su sacrificio, honramos a Dios. En este misterio estamos llamados a contemplar la máxima manifestación de la sabiduría, la bondad, el amor y la complacencia de Dios. Primera de Timoteo 3:16 nos enseña sobre esto que estamos enseñando y predicando. Dice así la palabra del Señor: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado, dice este texto, en carne, respaldado por el Espíritu en su bautismo. Cuando dijo una voz que se oyó de los cielos, él se levantó del bautismo, una voz que se oyó de los cielos, que este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, y vino el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Fue respaldado por sus milagros y en su muerte expiatoria. Fue visto por los ángeles que hasta entonces, como dice George Williams, no habían visto a Dios en forma humana. Fue predicado a las naciones, el mundo en parte creyó en él y el cielo después lo recibió y ahora está a la diestra de Dios, viviendo siempre para interceder por la iglesia, y tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra. Este misterio o este secreto se refiere a la verdad del sacrificio de Cristo, que antes fue ocultado, pero prefigurado en los sacrificios, tipos y ritos, pero ya totalmente revelado. Este misterio se refiere a la encarnación de Cristo, a nuestra fe en Cristo y la obra de la cruz. Si usted cree de esta manera, Dios le ha revelado un misterio que para muchos en el mundo sigue siendo un misterio. El Señor Jesucristo fue justificado, respaldado, aprobado y declarado ser el Hijo de Dios por el Espíritu Santo. Y los ángeles hicieron lo mismo. Antes de nacer, Dios envió
un ángel a María, anunciando el nacimiento del Hijo de Dios, el Salvador de su pueblo. También el ángel fue enviado al sacerdote Zacarías. Ellos atestiguaron de su nacimiento, vida, pasión, resurrección y ascensión. Cristo, mis queridos hermanos, fue y es predicado a las naciones. Su expiación es para toda la humanidad y este mensaje debe ser proclamado a toda la totalidad del mundo. Jesucristo fue aceptado por Dios el Padre y recibido arriba en gloria. O sea que estamos en el verdadero Dios, en la verdadera vida eterna, en la verdadera salvación. Por eso es que le estoy dando todos estos detalles para que usted se afinque en Jesucristo y nadie lo mueva de ahí. Miren, entiendan algo muy importante sobre Cristo. El Hijo, Dios, asumió la condición de hombre mediante la unión de sí mismo, constituyendo a una persona divina con dos naturalezas, una divina y la otra humana, aunque infinitamente distintas. Nosotros somos somos terrenales, seres humanos completamente, pero Jesucristo es una persona divina que asumió un cuerpo semejante al nuestro, pero sin pecado, sin naturaleza de pecado. Un ser divino que asumió un cuerpo. No un ser humano con poderes divinos. No, un ser divino que asumió un cuerpo semejante al nuestro. Se hizo carne. Se hizo carne. Fíjense que es grande este misterio de la piedad, es grande porque es realmente algo grande para nuestras mentes. Para las mentes de muchos es una novela de ficción. Es una fantasía que un ser divino haya asumido un cuerpo humano con la única intención de poder salvar al hombre. Esto es, para muchos suena como un cuento, como una película de ficción. En una ocasión, cuando Pablo estaba predicando allá en Hechos a una multitud, estaba enseñándole sobre Jesucristo y la resurrección de los muertos. Y entonces esta gente, algunos de ellos reaccionaron burlándose de Pablo y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Porque lo oían como si fueran ficción, cosas fantasiosas, demasiado altas para la mente. O sea, mis queridos hermanos, que el mensaje de la cruz de Cristo no es aceptado tan fácilmente. Sin embargo, es el único mensaje que salva, libera, da vida y nos pone en una relación correcta con el Dios del cielo. La encarnación de Cristo, su nacimiento de una virgen, la unión de las dos naturalezas, divina y humana, en su persona, es un misterio que, aunque revelado y creído, no se puede discernir ni explicar ni su modo de ser comprendido por la razón o por la mente humana.
tiene que ser revelado por Dios, porque es grande para la mente finita del hombre. Tiene que ser revelado por Dios. Para que usted crea en el Evangelio y yo crea en el Evangelio y creamos en Cristo, tiene que ser revelado por el Espíritu de Dios. Por eso es por gracia. Es don de Dios, para que nadie se gloríe, para que nadie, no, yo creí en Cristo por mi inteligencia, mi fuerza, mi poder, mi propia revelación. No. Efesios capítulo 2 habla sobre esto. No es por obra, para que nadie se gloríe. Es todo por gracia, la gracia de Dios. Dios fue quien resplandeció en nuestros corazones. Así como allá en el Génesis, Él dijo, sea la luz. Así Él hizo lo mismo en nuestras mentes y corazones. Dijo, sea la luz sobre Carlos, sea la luz sobre Juan, sea la luz sobre María. Y entonces, ¿qué? Podemos ver porque ese velo es quitado, podemos entender y podemos aceptar todo lo que está en la palabra de Dios. Y este misterio es grande porque nos lleva a la doctrina de una trinidad de personas en la divinidad. Y es un misterio de nuestra devoción que nos vivifica tanto internamente como externamente. Es una devoción por fe poderosa, práctica en todas las formas y ramas, y está más allá de toda discusión y duda, porque está revelada en las Escrituras. Pablo lo explicó y lo enseñó. Grande es este secreto de nuestra devoción, dijo Pablo. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Como dice el texto, Dios, en 1 de Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo fue Dios manifestado en carne? O sea, Dios, no Dios en su esencia real o su deidad en abstracto, sino personalmente. Y no la primera ni la tercera persona, sino la segunda persona, el Verbo, el Hijo de Dios, quien existió como una persona divina y como una distinta del Padre y del Espíritu antes de su encarnación, lo cual es una prueba de su verdadera y propia deidad. Dios fue manifestado en carne. La segunda persona de la Trinidad, el Verbo, se hizo carne. El Hijo de Dios, en su naturaleza divina, es igualmente invisible como el Padre, pero se manifestó tomando la naturaleza humana de una manera física, para ser visto, oído y sentido. Juan, creo que en 1 de Juan dice, nosotros lo vimos, lo que palparon nuestras manos, los que oímos, tocante al Verbo de la vida. La palabra carne significa, cuando dice Dios Dios fue manifestado en carne, esta palabra carne significa no solo un cuerpo de carne humana, sino toda la naturaleza humana
que consiste en un cuerpo verdadero, poseyendo alma y espíritu, así como el nuestro. Nosotros poseemos espíritu, alma y tenemos un cuerpo. En Jesucristo, una naturaleza, Él tomó un cuerpo humano con espíritu, alma. Una persona divina que tomó un cuerpo humano así como el nuestro. Es el único ser en esta calidad, porque es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios hecho carne, el único ser que existe así en el universo, con dos naturalezas, la divina y la humana. Se dice carne para distinguirla de todas las demás manifestaciones de Él en el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se manifestó en muchas ocasiones en forma humana o por medio de el ángel de Jehová. Lo hizo en diferentes ocasiones por un tiempo, en la nube, en el tabernáculo como en el templo. O sea que hay muchas manifestaciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento que los teólogos les llaman teofanía, una palabra así. A mí no me gusta usar esas palabras porque mucha gente no la entiende. Mejor me gusta, no, se manifestó en persona como si fuera una persona y así todos podemos entender mejor sobre estos estudios. Y fue justificado por el Espíritu de Dios, haciendo su naturaleza humana pura y santa, preservándolo del pecado original y de la mancha de todo pecado. Jesucristo nació sin pecado original. Jesucristo no tenía pecado. Es un ser divino, puro, santo, que tomó un cuerpo humano, pero sin pecado. No había pecado en Él, era todo puro. Entonces después el Espíritu Santo, cuando ya iba a empezar su ministerio, se descendió sobre Él en su bautismo, testificando así de que era el Hijo de Dios. También testificó que Él era Hijo de Dios por los milagros que hacía, por su poder. Los poderes que obraban a través de Jesús testificaban que era el Mesías contra todas aquellas personas que lo rechazaban. El Espíritu Santo lo aprobó, confirmó a Cristo por su venida sobre los apóstoles en Pentecostés. Jesucristo les había dicho: no se vayan de Jerusalén, el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. O sea que todo lo que Jesucristo decía sucedía. Era el Rey de Gloria, el Señor de señores, Dios hecho hombre. Dios estuvo caminando en la tierra de Israel y muchos no se percataron de esa grandeza. Por lo tanto, repito, Cristo posee dos naturalezas, una divina, otra humana. En una, Él fue manifestado y condenado a muerte por los pecados de su pueblo, que fueron puestos sobre Él y llevados por Él. Y por la otra, Él fue vivificado y declarado Hijo de Dios. Y habiendo resucitado de entre los muertos, fue justificado y absuelto de todos los pecados de su pueblo. Y ellos fueron justificados en Él, habiendo pagado por todos los pecados. Esto es maravilloso. Los ángeles testificaron de Él y los ángeles lo vieron, estuvieron con Él
en su ministerio terrenal. Los ángeles son espíritus ministradores, son los habitantes del cielo. Por esto fue visto en su nacimiento. Vieron a Cristo cuando nació y antes que nació lo anunciaron. Descendieron y cantaron alabanzas a Dios por ese motivo. Y en el desierto, cuando era tentado por Satanás, los ángeles vinieron y le ministraron. Y en el jardín, cuando estaba en agonía, un ángel vino y le ministró y lo fortaleció. Y en su resurrección de entre los muertos, fue un ángel quien removió la piedra del sepulcro y le habló a las mujeres que Cristo había resucitado de entre los muertos. De la misma manera, cuando ya estaba listo para irse hacia el cielo, ángeles estaban también allí antes de irse al cielo. Y ahora en el cielo lo adoran y son espíritus ministradores enviados por Él para ejecutar sus órdenes. Y ellos anhelan el ministerio del Evangelio, observan todas estas verdades con poder y contemplan con deleite y admiración la obra de Cristo en la iglesia. La Biblia, Pedro dice, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar, especialmente aquellas que representan las personas y los oficios de Cristo. ¡Qué poderoso es todo esto, hermanos! Entonces, por todas estas maravillas que realizó Cristo, por eso se predicó a Cristo, aún hasta a los peores hombres, porque esto es una orden expresa de Cristo y fue predicho en las profecías del Antiguo Testamento, y sin embargo era un misterio escondido desde siglos y generaciones pasadas. Fue predicado a los gentiles, fue predicado a los judíos y a todas las naciones del mundo. Y de modo que es predicado con éxito, y la fe en Cristo es el fin de la predicación. Por eso Cristo es predicado, para que todos conozcan esta maravillosa historia. Porque, hermanos, miren, el Evangelio no es de origen humano, sino es el don de Dios. Y este modo de la predicación es algo maravilloso, porque es el poder de Dios en operación. Porque si analizamos el reproche y todo lo que Cristo sufrió, especialmente el escándalo de la cruz, es un milagro que la gente crea en Él. Porque fue rechazado por una nación completa, por el liderazgo religioso completo, salvo algunos aquí, otros allá. Pero en la primera predicación de Pedro se convirtieron miles de ellos, los mismos que habían gritado crucificarle. Esto no se puede atribuir a nada más que al poder de Dios que acompañó al ministerio de la palabra. Creo que primero se convirtieron 5,000, después 3,000. Se convertían por miles a la predicación de los apóstoles. Aún con toda la oposición, con todo el rechazo, con su crucifixión, con todo lo que hablaron mal de Él, empezaban, cuando oían las predicaciones de los apóstoles,
corrían arrepentidos y decían: varones, hermanos, ¿qué haremos ahora? Y entonces Pablo aprovechaba y le decía: arrepentíos y convertíos, alabado sea el nombre de Jesús. ¿Entienden? Y crean en Jesucristo, alabado sea el nombre de Jesús. Él resucitó de los muertos y su cuerpo resucitado fue glorioso. Ascendió gloriosamente al cielo en una nube, en carros de ángeles. Y allí fue recibido con agrado por su Padre. Y está sentado a la diestra de Dios, coronado de honra, de gloria, glorificado con la gloria que tenía con Dios el Padre antes que el mundo fuese, porque antes que nada fuese, antes de que existiera el universo, ya el Verbo era con Dios. Así que cuando el Hijo de Dios se hizo carne, de este modo, el infinito se hizo finito, el eterno temporal y el inmortal mortal, pero continuó siendo infinito, eterno e inmortal. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Entonces, en este estudio, yo quiero abundar y explicar ciertos detalles del misterio de la piedad. Aunque, como hemos escuchado, ya hemos cubierto todo con detalles, pero voy a agregar muchas otras cosas que tienen que ver con Cristo y el misterio de la piedad. Especialmente quiero enseñar sobre la Trinidad, porque este misterio de la piedad, este misterio de nuestra fe, tiene que ver con la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad de personas en la unidad de la divinidad es indiscutiblemente un misterio de nuestra fe, o sea, un misterio de nuestra devoción. Esto es un misterio, un secreto que fue revelado, que está ahí en las Escrituras, que solamente tenemos que estudiarlos, analizarlos. Miren, en la antigüedad los judíos los judíos cristianos solían llamarlo el misterio sublime y a veces el misterio de todos los misterios. Y decían, si un cristiano, fíjense lo que pensaban esta gente hace 2000 años atrás. Ellos decían, si un cristiano no se esfuerza en conocerlo, habría sido mejor que esa persona nunca hubiera nacido. En ocasiones lo llamaban el misterio de la fe. Fíjense lo serio de conocer esto. Fíjense lo serio que era para estos cristianos primitivos. Fíjense lo serio que era poder comprender y entender y estudiar el misterio de la fe. Porque ellos decían, no mereces nacer si no te esfuerzas en entenderlo. Esta gente sí eran estrictos en doctrinas.
Y el apóstol Pablo, ahí mismo en Primera de Timoteo, capítulo 3, él enseña que los diáconos, para ser un diácono, vamos a 1 Timoteo 3:9, dice, que tengan, hablando aquí, enseñando sobre los diáconos, sobre los obispos, el obispo, los diáconos no, sobre el obispo, los líderes, el pastor. En el versículo 9 llega y dice que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Él le está diciendo aquí que los obispos deben tener el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo aquí está diciendo que uno de los requisitos de un obispo es que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y esto se refiere al misterio de la cruz, lo cual no se entendía completamente hasta que se le dio el significado a Pablo, que se le llama la fe. Pero también esto hace referencia a la doctrina de la Trinidad. Por lo tanto, es menester que los líderes, los que están frente a las congregaciones, entiendan bien el misterio de la piedad, el misterio, el secreto de nuestra fe, de la cruz de Cristo y de la Trinidad. Es muy importante entenderlo. De lo contrario, no puede ser un obispo. Y esto se refiere al ministerio del pastor, pero también lo podemos aplicar al evangelista, profeta, apóstol, maestro o cualquier otro líder de una congregación. Es importante que los líderes entiendan bien sobre la fe en Jesucristo, sobre el sacrificio de Cristo, sobre Dios se hizo carne, sobre la Trinidad. Esto es muy importante, es una doctrina súper importante de nuestra fe. Los ministros somos administradores de los misterios de Dios, administradores de los secretos de Dios, y nuestra tarea es dar a conocer el misterio del evangelio a los demás, así como yo lo estoy haciendo ahora. Esto es lo que debe hacer cada ministro. Es el deber de cada ministro. Yo he conocido a pastores y maestros que no quieren involucrarse en estos asuntos porque ellos mismos no lo entienden. Bueno, estos pastores y maestros no están cumpliendo con su labor. Es más, hay pastores que nunca han enseñado de la Trinidad porque ellos mismos no creen en esta poderosa verdad que nos enseñan las Escrituras. Yo he escuchado a pastores decir: yo no me meto en cuestiones de doctrinas. Yo no discuto sobre doctrinas. ¿Pero qué dijo Pablo sobre las doctrinas? Ahí mismo en Primera de Timoteo 4:16 dice: si alguno, 16, perdón, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que la doctrina es muy importante. Ten cuidado de ti mismo.
de que no te enredes en pecado, de que no caigas, y de la doctrina. La cruz de Cristo, el evangelio de Cristo, la fe en Cristo, la iglesia, la Trinidad, etcétera. Persiste en ello. Dice el texto, persiste en ello. No permitas que la doctrina errónea ni el pecado penetre ni en tu vida personal ni en la iglesia. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y lamentablemente la mayoría está siguiendo a predicadores que los están guiando en la dirección equivocada. La prioridad, hermanos, de un líder debe ser su santidad personal y la enseñanza. Mediante el cuidado personal de su propia vida y la predicación fiel de la palabra, se salvará él y los que lo escuchen. Aunque la salvación es obra de Dios, Dios se complace en utilizar instrumentos humanos. Así que la doctrina es súper importante. Pero hay ministros que no quieren ofender a nadie, no quieren advertir a nadie, no son buenos atalayas, no se paran en el camino y decirle a la gente que van por el camino equivocado. No quieren contradecir a nadie, ellos no quieren juzgar a nadie. Pero decirle la verdad no es hacerle mal al prójimo, sino salvarlo. Un doctor le dice a su paciente si tiene un cáncer y si va a morir. Eso es hablar la verdad, aunque se oiga duro y difícil. Y hablar la verdad del evangelio y de la doctrina de Cristo es la verdad, así sea duro y difícil de soportar. Un cirujano remueve un tumor aunque el paciente tenga que pasar por un proceso doloroso. Y muchas veces nuestras predicaciones y enseñanzas serán dolorosas, fuertes y ofensivas, pero serán necesarias para hacer reaccionar a la gente. Y yo voy a tratar de enseñar de tal manera que usted pueda comprender todo este misterio, el misterio de nuestra fe, de nuestra devoción, el misterio de la piedad, el misterio de Dios se hizo carne. Alabado sea el nombre de Jesús. Glorioso sea el nombre de Jesucristo, el misterio del sacrificio de Jesucristo. Alabado sea Jesús. Santo es su nombre. Miren, hermanos, esto es una doctrina de pura revelación. Porque fíjense si esto es de pura revelación, porque esto contradice contra la escritura que dice que solo existe un Dios y que no hay más que un solo Dios, quien es un ser que posee todas las perfecciones divinas. Dios es perfecto, en Él no hay imperfección ninguna. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que ejecuta es perfecto. No es como nosotros, que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, porque ya somos criaturas nacidas de nuevo, pero aún así somos seres imperfectos. Un día llegaremos a la perfección, pero todavía estamos en el camino, no lo hemos logrado todavía.
como dijo Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo la meta para ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo. Entonces, si solo existe un Dios, ¿cómo lo podemos relacionar con tres personas en la unidad de la deidad? Esto para la mente natural es difícil de comprender, pero no es imposible. Hay mucha gente que dice, no, la doctrina de la Trinidad se entiende, no la comprendemos, no la entendemos, pero es así y la tenemos que creer por fe. No, la doctrina de la Trinidad se entiende y se comprende. Yo no voy a aceptar nada que yo no comprenda y que yo no entienda. Por eso yo lo voy a explicar de tal manera que usted pueda entender y comprender que es así. Miren, para nuestra mente natural, para la mente que está caída, que no tiene revelación, esto es imposible. Pero no para la mente espiritual, para aquella persona que ha nacido de nuevo y que está en Cristo y que el Espíritu Santo le está enseñando y le está revelando. Para esa persona no es imposible. Se hará fácil con el estudio de las Escrituras. El amor de Dios es perfecto, su santidad es perfecta, sus tratos son perfectos, su poder perfecto, sus juicios son perfectos y así sucesivamente. Todo Dios es perfecto. Esto lo entienden todos, es fácil entender esto, es fácil con nuestra mente natural humana entender que solo hay un Dios que es perfecto y que nosotros, sus criaturas, somos imperfectos. Hasta aquí todos estamos entendiendo. Esto es natural. Esto es fácil de entenderlo. La enseñanza de una trinidad de personas en la divinidad que son distintas, aunque unidas entre sí, es algo que la razón natural nunca se hubiera imaginado y menos descubierto. Porque no está en nuestros sentidos naturales como seres humanos entender algo así. Si no hubiera sido revelada por las Escrituras y por la ayuda que se recibe del Espíritu Santo, especialmente sobre la mente de sus apóstoles y profetas, seguiríamos sin entender que Cristo es Dios hombre. Los judíos no lo pueden entender porque tienen un velo, no tienen el Espíritu Santo, no pueden verlo, no han sido iluminados. No lo pueden entender. Pablo no lo entendía. Una vez Cristo tocó su corazón, se le abrió el mundo y pudo entender. Los libros del Antiguo Testamento, del Antiguo y el Nuevo Testamento, contienen toda la Biblia. Contienen la palabra profética más segura. Y el texto dice, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Fíjense lo importante de esto. Vamos a 2 de Pedro 1:19 para que vean qué revelación tan poderosa tiene este versículo. Porque aquí es donde empieza nuestra información. 2 de Pedro, estoy en 1 de Pedro. 2 de Pedro 1:19 dice, tenemos además la palabra profética más segura, la Biblia,
la cual hacéis bien en estar atentos como a una lámpara. Atentos ahí a esta palabra. Porque es como una lámpara que alumbra en lugar oscuro. Ve, hay oscuridad, no entendemos, pero la palabra de Dios alumbra hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios nos va a alumbrar nuestras mentes y nuestros corazones para entender todo lo que Dios quiere que entendamos. Esta debe ser nuestra única fuente de información para todas las cosas. Y de acuerdo con esta declaración de Pedro, la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, debe ser nuestra guía en todas esas doctrinas profundas y misteriosas. Y la Trinidad es una de ellas. La encarnación de Cristo es una de ellas. Y el Evangelio de la cruz de Cristo es una de ellas. Entiendan, por favor, que el Evangelio de Cristo es una sabiduría tan avanzada en el tiempo que está años luz por encima de toda sabiduría humana. Porque el Evangelio de Jesucristo, este misterio de la piedad de nuestra fe, fue originado y planeado por Dios, por las tres personas de la Trinidad, antes que el mundo fuese. Por lo tanto, a Dios nada lo tomó por sorpresa. Dios sabía que el hombre caería, por lo tanto, Dios se anticipó creando el medio para su salvación. Y a su debido tiempo vino Jesucristo y se ofreció como un sacrificio por el pecado del hombre. Por lo tanto, si ignoramos estas doctrinas porque nos parecen muy profundas y misteriosas, estamos entonces siendo gobernados y guiados por nuestros falsos razonamientos de nuestras mentes carnales. El hecho de que muchos no lo entiendan no significa que no existe. Y no significa de que usted lo puede entender y que yo lo pueda entender. Miren, hace más de 40 años, yo tenía alrededor de 20 años, mi tía vino de visita a Miami. Y un día le dimos el teléfono, un teléfono inalámbrico para hablar. Y ella nos decía, ¿dónde está el cable? Para poder hablar no tiene cable, se cayó el cable. Ella no conocía el teléfono inalámbrico, porque en Cuba no existía el teléfono inalámbrico, ni lo conocían, pero ya en Estados Unidos existía hacía rato. El hecho de que ella no conocía no quiere decir que no existía, ya existía. Y mucha gente conocía en el sistema y nosotros que estábamos aquí hacía tiempo conocíamos ya este sistema, pero ella no lo entendía ni lo conocía. Para ella era algo fuera de este mundo, algo que no podía comprender. Y así hay muchas cosas que desconocemos de la palabra de Dios por falta de estudios y de revelación. Yo antes no leía mucho de los libros proféticos, especialmente el libro de Apocalipsis,
Pero hace un tiempo atrás fui guiado a estudiarlo y a leerlo varias veces. Y de momento quedé sorprendido de todo lo que aprendí, en todo el bien que me hizo leerlo y estudiarlo. Aunque yo les confieso, reconozco que no soy por ahora un experto en profecía. Trato de enfocarme en aquello que el Espíritu Santo me va enseñando y mostrando. Y una de las cosas que sí he podido entender y que predico y enseño es el fundamento de la iglesia, que es el Señor Jesucristo y el sacrificio de la cruz. Ese es el fundamento de la iglesia. Debemos conocer quién es Jesucristo, quién es Dios, el Padre, el Espíritu Santo. Todas estas cosas son importantes que las conozcamos. Hay días en que solo estamos leyendo información, pero hay otros días que el Espíritu Santo nos está revelando todo aquello que hemos leído o estudiado. Por eso hay que estudiar. Entonces, dado que la doctrina de la Trinidad es revelada en las Escrituras, debemos tomarla como un credo de nuestra fe. Esto es una doctrina súper importante de nuestra fe, ya que como cristianos somos los únicos que la creemos. Y no es de esperar que Satanás se oponga a que la iglesia le enseñe y se levanta en su contra. Miren, el apóstol Juan, quien fue un testigo de Cristo por 3 años y medio, lo vio, escuchó, lo palpó, comieron juntos, viajaban juntos, prácticamente vivían juntos. Y él dijo de Jesucristo. Él dijo ahí en las Escrituras algo súper importante. Dijo muchas cosas, pero una de las cosas más importantes, él dijo ahí en Primera de Juan, vamos a Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y el 3. Él dijo, y yo se lo voy a leer y después vamos a explicar. En esto conoce el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjense si esto es importante. 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Esto está más que claro. Si confiesa que Jesucristo, el ser divino, Dios, vino al mundo en un cuerpo humano, si confiesa eso, es de Dios. Si no lo confiesa, no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Cuando dice aquí todo espíritu, en el versículo 2, Primera de Juan 4:2 dice, cuando dice aquí todo espíritu, se refiere a toda criatura en la cual haya aliento de vida, sea terrenal o celestial o espiritual, sean demonios o sean seres humanos. Todo ser, sea de esta tierra o del cielo, que no confiesa o acepta que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, es el espíritu del anticristo. La fe cristiana se puede resumir en una sola frase. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros.
Cualquier espíritu que niega la realidad de la encarnación no procede de Dios. No procede de Dios. Cualquier espíritu que niega la realidad de la encarnación del Verbo, del ser divino, que no confiesa eso, que no cree eso, no es de Dios. No procede de Dios, sea quien sea. Los testigos de Jehová niegan la encarnación del Verbo, quien es Dios. Los judíos niegan que Jesús sea el Mesías, el Verbo, el Salvador, Dios con nosotros. Los musulmanes niegan que sea el Hijo de Dios, de que sea Dios en un cuerpo humano. Dicen que es simplemente un profeta. Todas esas religiones son anticristos. Son enemigos de la cruz de Cristo. Pero no se sorprenda, hermanos, si yo les digo que aún en el cristianismo muchos no creen que Jesucristo sea Dios hombre. Dios, mis queridos hermanos, es una Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es una Trinidad. Dios puede hacerlo porque Él es Dios y todo lo puede. Entonces, aquí en estos versículos, Juan está estableciendo fundamentos súper importantes. Él está estableciendo aquí dos pruebas para conocer la verdadera fe. Aquí dos pruebas importantísimas. Uno, para que se vea que es de Dios. Para que nosotros podamos ver que es de Dios, un espíritu debe reconocer que Jesús es el Cristo, el Mesías. Negar esto sería negar tres cosas acerca de Jesucristo. Si niega esto, sería negar que Jesucristo es el centro de la historia, aquel para quien toda la historia anterior había sido una preparación. Entienda que la historia fue solo para preparar la venida del Hijo de Dios. Todo en el universo gira gracias al Hijo de Dios. Quien niega esto sería que negar que Él es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y a lo largo de toda la historia de Israel, los judíos se habían adherido a las promesas de Dios. Así que negar que Jesús es el Mesías prometido es negar que esas promesas sean verdad. Porque están escritas ahí. Y esta es la palabra profética más segura que nosotros tenemos. No es la que se paran ahora desde los púlpitos a dar palabras proféticas que la mayoría son de la mente y del corazón, carnales y estúpidas. La gran mayoría no sabe lo que dicen. Por eso guíese por esta, que es segura. Negar esto sería negar el reino de Cristo. Jesús vino no solo para ir a una cruz y allí sacrificarse, sino a reinar. Y negar su herencia es excluirle de su realeza. Así que para que un espíritu proceda de Dios, debe reconocer que Jesús ha venido en la carne. De acuerdo con Juan, negar la completa humanidad de Cristo era atacar la fe cristiana. Por lo tanto, negar la encarnación tiene
tiene consecuencias terribles. Es muy importante aceptar esto, porque si no, negar esto es como frenar. Si negamos esto, es como si usted le cerrara la puerta al Espíritu Santo, porque no va a trabajar en su vida. Para que el Espíritu Santo proceda de Dios, usted debe reconocer que Jesús ha venido en la carne, que tiene un cuerpo humano real como el nuestro, una persona divina con un cuerpo real como el nuestro. Usted debe creer esto, porque de lo contrario vendrán tragedias, consecuencias. Mira, es negar, si hacemos esto, si creemos que no es así, es negar que Jesús pudiera ser nunca nuestro ejemplo. Si no era realmente un hombre viviendo en las mismas condiciones humanas, no podría nunca mostrar a los hombres cómo vivir. Pero Jesucristo fue ejemplo en todo para que sigamos sus pisadas. Pero hay algo más. Cristo se encarnó en un cuerpo físico para poder ser un sacrificio y resucitar. Porque para poder morir como la ofrenda por el pecado, Él debía convertirse en un hombre. Porque ¿saben qué? Que Dios no puede morir, pero el cuerpo de la humanidad de Cristo sí podía morir. Por eso tuvo que convertirse en asumir un cuerpo humano. Tuvo que hacerse carne para poder ir a una cruz como un sacrificio. ¡Qué sabiduría tan grande de Dios! ¡Qué poderoso es Dios, mis queridos hermanos! Es muy poderoso. Es como negar que Jesús pudiera ser el sumo sacerdote que nos abre el acceso a Dios. El verdadero sumo sacerdote, como lo vio Pablo en la carta a los Hebreos, debía ser, y él lo explica ahí, en todas las cosas semejante a nosotros, conociendo nuestras debilidades y nuestras tentaciones. Como dice allá el libro en Hebreos, capítulo 4, versículo 15, que dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo no tenía pecado, nunca pecó. Jesucristo era impecable. Jesucristo era puro, más puro que los mismos cielos. Jesucristo era santo totalmente. No podía ser influenciado ni tentado con el mal. El mal no tenía ningún tipo de fuerza ni voluntad contra él. Él era todo Dios, todo puro, todo santo. Alabado sea su nombre. Nunca fue tentado con las pasiones desordenadas como tenemos nosotros los hombres. Sí fue probado por los hombres, sí pues fue perseguido por los hombres, sí, a veces se entristeció, tuvo hambre, padeció, fue probado en el desierto, pero nunca desobedeció a Dios. ¿Para qué fue probado y tentado en el desierto? En el desierto para que desobedeciera la palabra de Dios. Pero se sometió a Dios.
a su palabra, confiando en el Padre totalmente. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Qué poderoso es Dios. No es como nosotros, que cuando a veces somos sometidos a la prueba o las tentaciones, enseguida se levantan estos modernos profetas y apóstoles y empiezan a declarar y a decir las circunstancias: muérete, sécate ahora mismo, te ordeno que pares. No es así. Usted tiene que creer que la palabra de Dios es verdadera, que la promesa de Dios es verdadera, someterse a ella y dejar que sea Dios el dispensador de lo que Él quiere hacer. Alabado sea Jesucristo, bendito su nombre. Para guiar a los hombres a Dios, el sumo sacerdote debía ser un hombre, porque de otra manera les indicaría un camino que les sería imposible seguir. Es negar que Jesús fuera el Salvador. Para salvar a los hombres tenía que identificarse con los que Él había venido a salvar. Es negar la salvación del cuerpo. Los cristianos enseñamos que la salvación es completa, espíritu, alma y cuerpo. Nuestros cuerpos serán transformados, no cambiados en un abrir y cerrar de ojos, en cuerpos inmortales. Así que negar la encarnación es negar la posibilidad de que el cuerpo llegue a ser el templo del Espíritu Santo. Están viendo todas estas ramificaciones. ¿Por qué negar la encarnación de Cristo? Es negar muchas otras cosas más. Pero la gente no piensa ni estudia. Pero lo más destructivo es negar que pueda haber unión entre Dios y el hombre. Cristo era un ser divino que asumió una naturaleza humana semejante a la nuestra, pero sin la naturaleza de pecado. Él era impecable y nunca cedió a ninguna tentación porque no podía pecar. Qué poderoso está todo esto. No me he dado el tiempo para poder entrar en el estudio de la Trinidad. Voy a parar aquí y en el próximo estudio voy a hablar directamente sobre la Trinidad para no perder tiempo. Los dejo hoy con este estudio. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día. Amén.